Amén. Pues ya damos pie a Óscar para que presente a José Luis. Bueno, pues el padre José Luis Gerrikagoitia es un carmelita descalzo, seguidor y amante de Juan de la Cruz. Ahora está destinado en Vitoria, es el prior de la comunidad y además es el delegado de los GOT de la provincia de San Joaquín de Navarra. Ha andado varios años por América llevando el mensaje del reino por aquellas tierras y ahora nos va a hablar del desasimiento en la subida al Monte Carmelo de Juan de la Cruz. Nos ponemos en sus manos, abrimos nuestros corazones y escuchamos ese rico mensaje que nos va a regalar hoy. Óscar, no se le oye. Ya. ¿Qué? Sí, es lógico que no se me escuche, sí. Ahora sí. Soy yo, no copies. Decía a ti, María Belén, si esto no va a desconectar ahora o tenemos tiempo ilimitado según tu Zoom. Yo sé que tengo 40 minutos, que no me debo pasar. Yo, como soy la organizadora, que por ahora también tengo 40 minutos, pero me saldré yo sola. Hicimos el otro día una prueba y saliéndome yo sola, podéis seguir y vuelvo a entrar, se vuelven a conectar otros 40 minutos. Ya. Entonces que no hace falta... Si veis que yo me salgo, no os asustéis. Será para eso. Vale, pues perfecto. Como ya hemos hecho la oración, pues no voy a hacer yo otra oración de inicio. Deciros que, bueno, el tema ese del desasimiento en San Juan de la Cruz y en concreto en el libro de subida al Monte Carmelo, lo voy a presentar en tres momentos. Primero voy a hacer una introducción a este tema. A continuación, en la segunda parte, me gustaría hablaros de algunos apuntes o anotaciones a tener en cuenta a la hora de leer el libro de subida al Monte Carmelo y de conectarlo a nuestra vida, que es lo que más me interesa, y luego el desasimiento como opción de vivir en la vida teologal, que es el planteamiento que hay en el libro de subida al Monte Carmelo, y esto es lo más interesante. No hay que perder de vista que San Juan de la Cruz, de una o de otra manera y en muchas obras, habla del primer amor, de la primera atracción que nosotros hemos sentido hacia Dios, o almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas. ¿Qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. Oh miserable ceguera de los ojos de vuestras almas o de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que en tanto que buscáis grandezas y gloria, os quedáis miserables y bajos, de tantos bienes hechos ignorantes e indignos. Ese texto, si queréis, lo tenéis en Cántico Espiritual, capítulo 39, en el número 7. Este texto y otros todavía más claros hay que tenerlos siempre presente si queremos plantear correctamente el desasimiento de San Juan de la Cruz. Desasimiento y otras palabras, otros sinónimos que están por ahí, algunos más fuertes como puede ser negación, u otras palabras más confusas como la palabra mortificación que está en sus obras, ¿no?
Lo importante y lo que primero hay que tener en cuenta es lo que llamaba en la Gaudium et Spes, creo que es, ¿no? Dios primerea, es el que nos ama en primer lugar, es Dios. Por tanto, nosotros somos gente llamada, gente vocacionada. ¿A qué? Pues a tales grandezas. Y esa grandeza no es otra cosa que somos hijas e hijos de Dios y que no merece la pena que perdamos la vida en pequeñeces. En la oración de alma enamorada, en la parte final, dirá que no nos conformemos con comer las migajas que caen de la mesa de nuestro Señor. Ese texto es precioso, ¿no? Cuando son nuestros Dios y la Virgen y todo el cielo y todos los proyectos son para nosotros, no nos conformemos con pequeñeces. Pero al mismo tiempo, en la vida espiritual hay que tener en cuenta que nadie deja algo bueno, algo que le sabe bien, o si queréis decirlo, nadie despierta al amor de Dios, nadie se lanza a vivir a tope sin saber o sin saborear que Dios nos amó primero, sin experimentar eso que de alguna manera nos apasione en la vida. Ya conoceréis el dicho de que un perro no suelta un hueso si no le echas una chuleta. Algo mejor, siempre. Y el santo lo dice con toda claridad, un amor mayor de algo mejor. Tenemos que descubrir eso. No se trata de dejar, de renunciar, es descubrir un amor mayor y por tanto optar por algo mayor. Es decir, si nosotros no somos tocados de alguna manera por el amor de Dios, no podremos ser cristianos. Seremos buenos cumplidores, cumpliremos muy bien las normas morales que hemos aprendido, pero si no experimentamos el gozo, la grandeza, la alegría, la suerte de ser gente bautizada, no podremos agradecer nuestra fe, la que nos transmitieron, no sentiremos las ganas de conocer más a Jesucristo y de profundizar en las cavernas esas que habla en Cántico Espiritual, no viviremos un seguimiento gozoso, esponjoso. ¿Y para qué queremos un cristianismo si no es para vivir con un gozo hondo en nuestro interior? Si no es para vivir una vida, eso, esponjada, le suelo decir yo, ¿no? Ancha, no encogida, porque tengo que cumplir con tantas cosas, ¿no? Y no lograremos tampoco la serenidad ante los inevitables tiempos de crisis, de oscuridad, de cruz que nos pueden venir en la vida. No lo conseguiremos. Y a veces la vida cristiana la hemos convertido eso en encogimiento por cumplir, por ser perfectos, por ser santos, por conquistar metas, no sé qué. Bueno, dicho esto, que ya me voy alargando demasiado, quiero recordar también en esta introducción que la vida espiritual es muy simple. Es muy simple. Bastaría tener 4 cosas presentes. Yo diría esto. La vida cristiana y la vida espiritual es experiencia de este amor de Dios. La base está ahí. Segunda pata de esta mesa o de este segundo pilar de esta vida espiritual nuestra es el conocimiento propio, que tanto lo hemos conocido. El amor de Dios nos va a llevar necesariamente a obligarnos al conocimiento propio, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el desasimiento. Luego está, la tercera es el hágase de María.
la aceptación de la voluntad de Dios, que nuestra vida esté enfocada al hágase, a aceptar la voluntad de Dios. Y la cuarta columna de la vida espiritual es que tienes que tener muy clarito que la prioridad en lo que hacemos y vivimos la tiene el amor a los prójimos o a los hermanos, que es por donde empieza toda nuestra vida, esencialmente. Bien, dicho esto, pasamos a unas anotaciones que quiero que tengáis en cuenta sobre el libro de Subida al Monte Carmelo, ¿no? Porque lo que me interesa es que nosotros, ese libro del siglo XVI, nos sirva para la vida actual, que saquemos enseñanzas para nuestra vida concreta, ¿no? Yo suelo decir que no me gusta la arqueología teresiana ni sanjuanista, y cuando digo arqueología me refiero a eso tan necesario y tan importante que son, pues, los estudios que se puedan hacer, qué sé yo, del lenguaje, de la historia, en fin, del entorno de San Juan de la Cruz. Todos esos luego los tenemos que asimilar, ¿no? y utilizarlos para nuestra vida. Si la enseñanza de San Juan de la Cruz o las obras de San Juan de la Cruz se quedan en saber cuál es su estructura literaria, su entorno histórico y otros campos que hay, y no lo aplicamos a nuestra vida o no tiene validez para nuestra vida, pues ¿para qué hablamos de que es doctor místico y no sé qué otras cosas? Nos tiene que servir para la vida. Entonces, dicho esto, a recordaros que Subida es un libro de rasgos muy especiales, donde San Juan de la Cruz no se siente cómodo, además. Aunque sea un libro interesante, no se siente cómodo. San Juan de la Cruz se siente cómodo cuando coge un poema y lo comenta. Pero en Subida al Monte Carmelo no intenta hacer un comentario, bueno, en cierto modo dice que sí, pero luego quiere hacer un tratado de vida espiritual y un tratado con un lenguaje escolástico, según la teología de la época. Y la verdad es que en algunos aspectos le sale horrible, ¿no? Basta ver el esquema que se propone él desarrollar y deja la mitad sin hacer, ¿no? O bastantes aspectos los deja sin desarrollar, por las razones que sean, ¿no? Bien, esa es una cosa que hay que tener en cuenta. Otra parte, si leéis el prólogo, que es muy significativo, el prólogo que tiene a Subida al Monte Carmelo, que vale también para Noche Oscura, os daréis cuenta que es un libro destinado principalmente para frailes y monjas del Carmelo, pero sobre todo para frailes, ¿no? Que intenta escribir un tratado espiritual. Él mismo reconoce que no es fácil, que va a ser un libro algo oscuro por el contenido, por el lenguaje. Dice que va a meterse en una doctrina sustancial y sólida, es decir, que no va a decir las cosas bonitas que a nosotros nos gustan para un rato de oración, una meditación espiritual, no, que va a meter ahí el cuchillo a fondo en los temas de vida espiritual. ¿No? Nada de cosas, dice, cosas dulces y sabrosas, no va a hablar de eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quiere poner las bases sólidas para la vida espiritual, porque él se ha dado cuenta, por la propia experiencia, que hay gente que necesita hondura, que hay gente que en su vida busca algo más y no encuentra quien le acompañe, que necesita profundizar y él quiere ayudar precisamente en esa profundización, ¿no? Dice que hay falta de orientación o mala orientación, ahí se refiere a los directores espirituales o a los acompañamientos, a los acompañantes, y piensa que hay gente que si no avanza es porque precisamente no hacen lo que Dios les está
indicando, no aceptan el camino que Dios les está proponiendo y tampoco los que están al lado les ayudan para eso. Y entonces se da cuenta de que hay dos tipos de personas que quieren seguir volviendo a las experiencias anteriores cuando Dios les lleva por otro sitio, y luego están los buscadores de novedades, los que pican aquí y pican allá, picaflores, buscadores de novedades o noveleros que les digo yo. Cada día en la vida espiritual quieren una novedad. Y entonces removerán Roma con Santiago para cambiar la liturgia y hacerla cada día más novedosa. Y se inventarán no sé qué tipo de reuniones y no sé qué tipo de grupos. Y como en uno no se acabarán conformando, pasan de uno a otro. Y en fin. Y todo te parece que está tremendamente embarullado. Y sin embargo hay que afrontar las obligaciones, iba a decir, pero no, me gustaría decir más las responsabilidades que tienes en la vida y no las puedes abandonar, ¿no? Y se mezclan con sentimientos como de cansancio físico, porque son ahora los sinónimos que tendríamos. Y te preguntas, ¿esto tiene que ser así? No, tú piensas, esto no puede ser así, yo estoy retrocediendo. Es el sentimiento mayoritario de las personas en esta etapa. Bueno, y estas y otras reflexiones, aplicadlas cada uno, ¿no? Yo os doy unas pistas, unos ejemplos, para que luego, a ver si podemos o podéis sentiros identificados con los rasgos. San Juan de la Cruz esto lo hace mucho en sus obras, ¿eh? Él dice que va a poner lo más posible de cada etapa o de unas circunstancias para que cada uno se identifique con algunos de los rasgos que hay ahí. Entonces yo también estoy haciendo lo mismo, ¿no? Por tanto, estamos ante una etapa larga de la vida donde nos jugamos mucho, nos jugamos mucho en cuanto a sanación de nuestra historia pasada, ¿no? Las relaciones que hemos tenido con los padres, las relaciones que hemos vivido con nuestros formadores. Es en esta etapa donde todo eso hay que revivirlo, sanarlo, integrarlo. Es la etapa donde tenemos que adquirir o podemos aprender una sabiduría y una serenidad en la vida para que nosotros podamos vivir luego nuestra ancianidad y probablemente nos debatiremos también. Mucha gente, sobre todo seglares, se debaten en esta etapa por seguir a Jesús o por abandonarlo, el enfriamiento, la indiferencia, el ¿para qué me sirve todo esto? Y en la vida religiosa también tenemos la gran tentación de, bueno, pues de la comodidad, de, bueno, no soy mala gente y tampoco quiero complicaciones. No soy mala gente, no quiero complicaciones, voy a vivir mi vida y entonces tampoco hay satisfacción. Bien. Etapa larga, como os decía, en la vida. Mi pequeña experiencia en el trato con la gente y en la propia vida me dice que la mayoría no acierta a vivir la vida de una manera, a vivir la fe de una manera viva en esta etapa. Que le cuesta muchísimo o nos cuesta muchísimo unir estas experiencias
con nuestra vida de fe, con nuestro seguimiento con el Señor. Y vivimos queriendo repetir experiencias de la fase anterior de nuestra vida. Cuando éramos jóvenes, cuando se nos animaba a cultivar grandes ideales y era necesario, ¿no? Grandes ideales, grandes entusiasmos, pero ahora no toca eso. Eso hay que desasirse también de toda esa realidad, ¿no? Ahora tienes que descubrir otra manera de vivir la vida y las mediaciones de la vida, ¿no? Entonces vivías grupos de jóvenes. Quizá ahora tengas que pensar en vivir en un grupo de matrimonios que te ayude a vivir lo que es las relaciones familiares. Tienes que buscar otras mediaciones, otras maneras de hacer oración muy diferentes a las de antes. Porque tus circunstancias familiares o comunitarias o tus compromisos de trabajo dentro de la misma vida religiosa no te permiten vivir esas mismas mediaciones. Y esos son los desasimientos que Dios va a pedirnos a cada uno de nosotros. Mi experiencia me dice que nos cuesta hacer la síntesis entre la vida y la fe. Y sobre todo a los seglares. A los frailes y monjas también, pero a los seglares muchísimos, porque igual eres madre o padre de familia, tienes un trabajo fuera del hogar, tienes 2 o 3 hijos, tienes que atender todos esos y como dentro sientes como una cierta insatisfacción pensando en aquella perspectiva juvenil. Vamos entrando. ¿Qué? Hola, soy Martín. Hola a todos. Es que no sé, se me ha ido perdiendo la conexión y no sé de qué estamos hablando. Pues ya somos 2. Ya estamos casi todos, los que estábamos antes. Yo creo que ya podemos volver, puedes seguir. Así que María Belén nos tenía controlado el silencio. Sí, yo os tengo silenciados a todos por ahora. Acaba de llegar Ángel también.
Bueno, la verdad es que ya me he perdido, no sé dónde iba yo. Creo que estaba diciendo que se ve que en esta etapa muchas veces el gran sufrimiento es no conseguir hacer la síntesis entre vida y fe, ¿no? Y seguir con los grandes ideales anteriores que nos hemos marcado en la juventud, porque en la juventud hacen falta esos grandes ideales, pero luego hay que rebajarlos, en la realidad de la vida. Pero lo que ocurre es que seguimos soñando o queriendo conquistar el ideal, ¿no? Y los que estamos en la vida religiosa, pues soñamos con un ideal de vida espiritual y un ideal de vida en comunidad que no se da. Y los que están casados, pues quieren seguir eso, pues igual siendo padres de familia con varios hijos y estar comprometidos en la parroquia y estar haciendo no sé qué cosas con los ancianos, los enfermos y no se puede. No se puede, hay que aceptar las limitaciones. Entonces hay que hacer la síntesis y empezar a vivir la vida en el nuevo contexto y las nuevas exigencias. Por eso, esta etapa de la vida, que queremos decir de desasimiento o de decepción o de lo que queráis, es una etapa de profundización, donde Dios nos quiere llevar muy a lo hondo, y a lo hondo en esas 4 coordenadas que os he dicho al principio, ¿no? De experiencia de amor de Dios, pero de otra manera, de decir hágase, y esto sí que hay que aprender a repetirlo muchas veces. Mira, Señor, que tus caminos sean los tuyos y no los míos, ¿no? De conocimiento propio también, en nuestras megalomanías. Somos gente que pretendemos grandes cosas, grandes cosas. Ayer fue San Francisco Javier, o antes de ayer, pues queremos ser grandes misioneros como San Francisco Javier y grandes padres de familia. Y resulta que las cosas no son así, son como pueden ser. Y tenemos que admitir eso, y tenemos que aprenderlo, y conocer esto también, ¿no? En estas nuestras aspiraciones de grandeza, conocer nuestras limitaciones, aceptarlos, amarlos, ¿no? Y confiar que este camino, pues lo vamos a hacer bajo la amorosa mirada de Dios, aunque yo no lo sienta muy mucho. Bien. Y se nos ha ido media hora en la presentación y en esa introducción a San Juan de la Cruz. Pues de ahí se trata luego de entrar en la vida, en la senda de la vida teologal. Ese realismo que quiere plantear San Juan de la Cruz, ese desasimiento que él va a plantear en muchas cosas, es para que nuestra vida se centre en fe, amor y esperanza. Es la síntesis que tiene en su vida al Monte Carmelo, ¿no? Renunciando a nuestras megalomanías, no vamos a ser ni grandes misioneros, ni grandes predicadores, ni grandes generosos entregados a las ONGs que tengamos, ni grandes pequeños, porque esta también existe. Queremos ser grandes en nuestra vida espiritual al estilo de Teresita, del Niño Jesús, que fue pequeñito. Pues megalomanía también. Entonces, todas esas cosas nos tiene que purificar el Señor. Tenemos que entrar en la lógica del reino y abrazar esa lógica del reino. Lo pequeño, lo humilde, lo cotidiano, lo que no luce, porque se hará grande como la masa de harina fermentada o como el granito de mostaza, la lógica del reino. Aceptar lo pequeño de cada día. Y hay que empezar a entender y a aceptar vitalmente las palabras de Jesús. Mis caminos no son vuestros caminos. Los proyectos que hayamos hecho los va a desmontar el Señor.
Básicamente los va a desmontar el Señor. De nuestra parte lo que tenemos que hacer es decir, hágase, y aprender a descubrir qué cosas estamos aferrados y que el Señor nos va a ir quitando. No hacemos nada con nosotros renunciar a cosas. El Señor nos irá quitando, nos irá deshaciendo. Y a cada uno, en el momento de la vida, se le irán presentando oportunidades de desasirse, de dejar que el Señor le quite, a través de la salud, a través de la vida familiar, a través de lo que sea. Tenemos que entrar en la senda de la vida teologal y casi siempre, esto se realiza en lo sencillo de la vida, en lo anónimo, en la sencillez de este drama de la vida humana, ¿no? De nuestra existencia humana. Ahí es donde Dios a nosotros nos va a seguir enamorando, probando, volviendo a enamorar o a seducir. Para ir en la noche del sentido y desnudarse de lo sensible, era necesario ansias de amor sensible para acabar de salir. Dios nos irá eso seduciendo, enamorando, provocando ansias de amor para irnos sacando o ir saliendo nosotros. Y para descubrir eso que Dios va haciendo en lo profundo, hay que tener una mirada profunda también. No basta con un fin de semana en las Batuecas. Mirada profunda en el día a día de la vida de cada uno de nosotros. ¿Os habéis dado cuenta cuántas veces decimos por otra persona, este no ha cambiado nada, sigue siendo el mismito de siempre? Igual tiene 80 años. Pues sí, es muy difícil que las personas en nuestro carácter y en nuestros defectos de fabricación cambiemos, ¿no? Pero la obra que Dios va haciendo en lo hondo de las personas, la obra del Espíritu en cada uno de nosotros, pues eso es lo que tenemos que percibir, al menos ser conscientes cada uno de nosotros y vivirlo con intensidad, ¿no? Porque eso Dios lo va haciendo, y lo va haciendo, repito, en lo cotidiano, en ese material humano que somos. Quizá no va a cambiar nuestro carácter, vamos a tener nuestros brotes de mal genio o de pasotismo o de lo que sea, pero ver qué es lo que va haciendo Dios dentro de nosotros. Entrar en la senda de lo teologal es dejar que Dios nos haga. No os voy a leer más textos del santo porque hay a montones. Y a eso solemos llamar el paso de Dios por la vida. Y vivimos la experiencia del miedo frente a lo desconocido. Parecería que íbamos encauzando nuestra vida. Esta es otra sensación también que se vive, ¿no? Cuando llegas a los 30 años o algo así, pues bien, vas organizando la vida, vas haciendo opciones, estás bien situadito y bien bonitamente ahí. Y ahora, ante esta experiencia, dices, bueno, pues si aquí yo parece que estoy más desordenado que nunca. Es una fase de confusión. La crisis, confusión, noche oscura, no lleguéis a perder de vista esa realidad. Y como os he dicho antes, la falta de directores espirituales o de gente que entienda esta fase de la vida y que ayude. Para ir por el camino de este teologal, como quiera que ella vaya hacia arriba y sea angosta el camino, tales guiadores requiere que ni lleven carga que les hagan peso cuanto a lo inferior, ni les hagan embarazo cuanto a lo superior. Que pues es trato
en que solo Dios se busca y granjea, solo Dios es el que se ha de buscar y granjear. He dicho antes que una de las tentaciones es volver a lo de antes, a las prácticas de antes. Y las prácticas de antes, esas prácticas que San Juan de la Cruz habla en el capítulo 13, creo que es, bueno, en el primer libro de su vida al Monte Carmelo, esas son las de preparar el terreno. Y cuando ya estás queriendo o Dios te quiere meter en la vida teologal, no vale volver a las prácticas que a veces hemos cultivado, prácticas que intentaban ordenarnos un poquito la vida, ordenar la vida, nuestras pasiones, nuestras inclinaciones, nuestras curiosidades. Aquí es algo más. Y haciendo un paréntesis, hay muchos grupos, dicen que modernos, y muchos asesores que vuelven a insistir en volver a esas prácticas. Prácticas de mortificación, prácticas de penitencia, práctica de cada día tienes que hacer no sé cuántas oraciones. Es un error, es un error. Dios nos está llevando por nuevos caminos, acéptalos, vívelos, busca la orientación necesaria. Pero ten en cuenta que lo importante es que te vayas centrando en la fe, en la esperanza y en el amor. Y aguántate la realidad de la experiencia, que siempre es una experiencia dolorosa. Depende de la intensidad de la acción de Dios en las personas, de las resistencias que las personas pongamos, ¿no? Pero hay que saberlo, ¿no? Y así dice el santo en segundo libro de su vida, dice: grandemente se estorba un alma para venir a este alto estado de la unión con Dios cuando se agarra, aferra a algún modo de entender o sentir o imaginar o parecer o voluntad o modo suyo o cualquier otra cosa suya u obra propia, no sabiéndose desasir y desnudar de todo ello. Entonces, agarrarte a tus devociones de antes, agarrarte a tus prácticas penitenciales que se suelen dar de antes, querer vivir al estilo de antes es inútil, es estorbar a Dios. ¿Cómo se vive esto? Pues de formas muy diferentes. Unos notarán que hay un cambio en su estilo de vida de oración. Notarán que sienten vacío en esa experiencia de Dios. Para otros significará aceptar dolorosamente la enfermedad, la muerte de un ser querido, el esposo, la esposa, quizá un hijo. Significará renovar ahí la confianza en Dios. Para otros serán otras circunstancias en la vida. Quizás has asumido responsabilidades dentro de tu congregación y sientes que estás siendo muy mal interpretado o incluso calumniado o difamado o murmurado. En fin, las circunstancias de la vida. El paso a la vida teologal se podría formular de otra manera en esto. Eres o estás siendo purificado en aquello que más has amado en tu vida. Y metámoslo esto en la cabeza. Dios nos purifica a cada uno y nos enseña a vivir apoyándonos en la fe, en el amor y en la esperanza. Repito, Dios nos purifica en aquel mayor don que hemos tenido y que antes nos ha pedido ponerlo al servicio de los demás. Si tú has tenido
cualidades de servir a los demás en el gobierno de una institución, si tú has tenido el gran regalo de descubrir tu amor y de entregarte a esta persona, ahí es donde vas a experimentar las tentaciones y el sufrimiento, la necesidad de desasimiento. Así que preguntaros cada uno cuál ha sido mi don, el gran regalo que Dios me ha dado, cuál ha sido la gran ilusión de mi vida, porque por ahí vendrán tus crisis, tus combates y tus tentaciones más fuertes. Quien ha estructurado su vida en la vida de oración, pues de intimidades con Dios, que no sueñe, ¿no? Quien ha puesto su confianza y su ilusión en formar un hogar cristiano, que se prepare, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuáles son las causas que lo provocan todo esto? Pues puede haber un montón de razones. Un fracaso en tus proyectos, ¿cuándo empiezan? Pues qué sé yo, tú has hecho un proyecto, has puesto las mejores ilusiones y esa ilusión y ese proyecto empieza a fracasar o toma otro rumbo. Me gustaría saber cuántos fundadores de órdenes religiosas les ha pasado esto. Bueno, San Francisco de Asís las pasó moradas. Santa Teresa, viendo cómo le fue el camino con los hombres del Carmelo, pues no le fue mejor. Y así otros, ¿no? Y bueno, no voy a seguir por esa parte, dejémoslo. En el fondo, otra idea que yo suelo repetir mucho, toda esta crisis que se provoca en la persona nos está pidiendo simplificación o reducción también, le llaman otros, simplificar nuestra vida. Tú te sientes tirado por, no sé, por intereses muy diferentes, pero Dios está haciendo una obra de simplificación dentro de ti. Los antiguos le llamaban a esto la segunda conversión, el momento de la segunda conversión en la vida. Dios te quita los apoyos en los que tú te ayudabas antes para que te apoyes solamente en Él. Esas frases tan bonitas que los que vivís en el entorno de la espiritualidad carmelitana las repetís también, son unas frases muy fastidiosas. Eso de solo Dios basta. Dios nos va enseñando que solo Dios te vaya bastando. Porque hasta ahí, a ver, que piense cada uno si le basta con solo Dios. Y eso que San Juan de la Cruz escribe en alguna carta y también en su vida al Monte Carmelo, fuera de Dios todo es estrecho, nosotros tiramos afuera de Dios. Entrando en la vida teologal aprenderemos que fuera de Dios, sí, ciertamente, es estrecho todo. No nos satisface nada, ¿no? Toda la vida cristiana tiene que ser vida teologal, fe, esperanza, amor, ¿no? Pero hay un momento, una fase de nuestra vida en la que adquieren un predominio mayor. Y de eso habla San Juan de la Cruz. Y de a eso se refiere nuestra Edad Media, esa más o menos, digamos, entre los 35 a los 70, pongámoslo así. Es un paso lento donde tenemos que dejar nuestros planes y entrar en los planes de Dios. Decir, hágase. Abandono, desasimiento, en la espiritualidad ignaciana será indiferencia espiritual. No me viene ahora el poema de Santa Teresa, que es muy largo, ¿no? Lo que Dios quiera darme, lo acepto, ¿no?
¿Cuándo se da este paso? ¿Cuándo? Pues no se programa, ¿eh? Se da cuando Dios le da la gana. Nosotros no lo podemos programar en nuestra propia vida, ¿eh? Y tampoco es arbitrario, tampoco ocurre en la vida así al capricho de no sé qué, ¿no? Dios prepara a las personas sirviéndose de elementos humanos y de los ritmos que las personas podemos sobrellevar. Porque sabéis, y San Juan de la Cruz lo insiste muchísimo, Dios no es amigo de forzar los ritmos normales de la vida. La pedagogía de Dios es llevarnos según nuestra capacidad, ¿no? Bien, pues yo creo que los 40 minutos o los 45 se me están llenando, ¿verdad? María Belén. Sí, 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 sí. Entonces llevamos otros 25. ¿Me das otros 25? No, que llevamos 25, que te quedan como mucho 15. Ah, yo creí que ya se habían acabado, pero con la interrupción, por lo visto, favorece, ¿no? Un poquito, bueno, sí. Pues, vale, si queréis os hablo un poco de los rasgos o signos de este paso, algunos rasgos que podemos nosotros descubrir desde este lenguaje de San Juan de la Cruz. Todo este paso a la vida teologal nosotros lo tenemos luego que aplicarlo a las personas. San Juan de la Cruz habla para personas creyentes. Nosotros vivimos en una sociedad donde la increencia está muy fuerte. San Juan de la Cruz habla para religiosos. Nosotros tenemos que aplicar esto a nuestro entorno eclesial, pero también a gente implicada en el mundo de la política, en el mundo laboral, en la educación de la juventud, ¿no? Y los síntomas o rasgos de este paso, él dice que serían los siguientes. Antes sentías gusto en las cosas de Dios, sobre todo en la oración. Ahora empiezas a sentir disgusto, sin sabor, pero tampoco sientes atracción por las cosas humanas, por las juergas de la vida, ¿no? No te apetecería organizarte una orgía para acabar con todas las insatisfacciones que tienes, ¿no? Y de ahí viene otra de las sensaciones de desconcierto general. Si queréis, podéis leer en el segundo libro de Subida al Monte Carmelo, en el capítulo 14, los números 4 y 5, y veréis los datos estos, ¿no? En la vida de oración. En la vida cristiana, la persona se analiza, ve que lleva una vida cristiana, bueno, pues coherente, fiel, te sientes realizado, con los pies pisando la tierra, te parecía que tu vida espiritual, tu vida cristiana tenía cuerpo, tenía hondura, consistencia, plenitud. Y ahora empiezas a hacerte preguntas. ¿Y todo esto no será un gran comecocos? ¿Todo esto no será una pérdida de tiempo? Y las preguntas no te las haces por plantearte dudas intelectuales, sino que te nace de dentro. Es una pregunta existencial que va surgiendo ahí. ¿No será esto un montaje? ¿No estaré yo haciendo el tonto? Pero al mismo tiempo ves claro que más claro que nunca ves que buscar otro proyecto de vida tampoco te soluciona nada, ¿no? Son estos contrastes tremendos que siente la persona dentro. La experiencia de Dios antes era hasta psicológicamente interesante, o puede ser intensa esa experiencia. No voy a decir exaltada y con visiones y no sé qué otras cosas, pero sí una experiencia percibida, sentida, como una convivencia amorosa entre tú y Dios, y ahora hay algo que dentro se te resiste
que no quiere entregarse, y aunque intentas renovar su amor, tu amor hacia Dios, no puedes decir ese sí al que te ha llamado. Se vive esa paradoja y esa contradicción dolorosa, ¿no? Por una parte, de no pertenecerte, te das cuenta que yo no puedo hacer mi vida, mi capricho, lo que a mí me apetece, y al mismo tiempo te resistes a entregarte. Yo suelo decir que es la sensación como si te tiraran de la derecha y de la izquierda dentro, ¿no? Experiencia de la que habla San Pablo de no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, ¿no? Quizá es algo de eso, ¿no? En la vida de oración, por supuesto, antes te iba bien, hasta el tiempo de oración que dedicabas siendo generoso te parecía poco y estabas dispuesto a más, y ahora tienes la sensación de estar perdiendo el tiempo con unas distracciones continuas, con una afectividad más fría que otra cosa, ¿no? Y cuando ve la persona su estado actual y cómo es su relación con Dios, sin tampoco muchos entusiasmos por el prójimo, le parece que ha vuelto atrás, ¿no? Que ha caído en la tibieza. Y la persona empieza a sentir pánico, porque la persona que de verdad quiere darse a Dios, aunque esté en esta crisis, tiene miedo a caer en la tibieza. A todos nosotros nos suena muy bien la palabra del Apocalipsis, que Dios vomita al tibio, ¿no? Que no eres ni frío ni caliente, ¿no? Y entonces ese es el miedo. Tú imagínate que esta persona, que si acierta a expresar lo que siente, caiga en manos de un confesor o de un director espiritual de estos que no entienden más que ley y martillo, ¿no? Pues lo hunde en la miseria. Lo hunde en la miseria, ¿eh? Por no saber discernirlo, ¿no? Nos estamos quedando sin tiempo. Ahora ya sí que ha vuelto a avisar. Pues gracias por el aviso, ¿no? No es tibieza, esto es importante. ¿Quién es una persona tibia? Huye de Dios, hace una vida mediocre. Esta persona, cuando entra en la vida teologal o está en la onda de la vida teologal, no siente esa conformidad, ese conformismo tampoco. Hay que descubrir que es una acción del espíritu que va dentro de la persona, ¿no? Y una de las señales que dice el santo o que pasa con el santo es que cuando lees cosas de estas, oyes de estas en la vida, acabas diciendo, no sabía explicarlo, yo no sé expresar lo que a mí me está viviendo o lo que yo estoy viviendo, pero me identifico con lo que está escrito aquí, con este pasaje de la Biblia, me identifico. Ese será el rasgo, ¿no? Esencialmente. Bueno. Pues yo esto es lo que os quería decir. Pues se pueden decir más cosas sobre la vida teologal, pero que descubramos este tiempo de paso en nuestra vida, este tiempo de oscuridad, de crisis, que no nos desesperemos, que confiemos en el Señor, que permanezcamos, ¿no? Que es lo más importante. Y dicho esto, doy por terminado. Gracias por tu aviso, María Belén. Pues muchísimas gracias a ti por la exposición que nos has hecho, que ha sido muy buena. A mí me ha gustado mucho, a pesar de tener que estar pendiente de quién entraba, de activar los volúmenes botones y demás. Estaba a la vez por aquí con el móvil hablando con quien iba entrando. Entonces, bueno, me gustaría volverlo a escuchar porque así me vendría mejor. Veremos a ver lo que se ha grabado y lo que se haya grabado lo colgaremos en YouTube, como dijimos, para que quien quiera lo pueda volver a escuchar. Y quien no esté, que lo pueda escuchar también.
¿vale? Entonces, ahora en un momentito haré la invitación para la oración de la 1, para que luego volvamos a entrar por el enlace que mande ahora en un ratito, ¿de acuerdo? No sé si Óscar tiene algo más que decir antes de despedirnos. No, no tengo nada más que decir, que bueno, que creo que la palabra de Juan de la Cruz en labios de José Luis ha sido muy rica y muy enriquecedora, que creo que a nosotros como grupos de oración teresiana, como grupos que vivimos o deseamos vivir esos caminos del Espíritu, nos vienen muy bien, y que es cierto que a veces hay que discernir, purificar y avanzar por las sendas que el Señor nos va mostrando. Que nos quedan 6 minutos, que nos vemos a la 1 para orar. Y bueno, no sé, nos quedan 6 minutos. Si alguien quiere decir algo, pero igual si damos la palabra, si nos escapan los 6 minutos. Yo Bueno, me pues desconecto y me voy a celebrar misa, ¿eh? Adiós. Muy bien, gracias, hasta Gracias luego. por nosotros. Gracias. Si alguien quiere comentar algo, como esto se va a apagar a los 6 minutos, queramos o no, pues aprovechadlo si queréis. Podrías activar los micrófonos, Belén. Cada uno lo puede activar, cada uno puede activar el suyo. Yo ya he activado el mío. La verdad que ha sido una charla Lo que pasa que, entrañable. por favor, activadlo solo el momento que estáis hablando, porque si no hace mucho eco. Que ha sido una charla entrañable, preciosa, muy real, y a mí se me ha hecho corta, además de removerme algunas cosas, se me ha hecho muy corta. No sé, creo que la forma en que habéis orientado este año el encuentro, que tiene que ser con más silencio todavía, porque ahora mismo acabamos aquí los 6 minutos y hasta la 1 no nos conectamos, pues creo que habéis elegido muy bien los temas, ¿no? Nadie más quiere hablar, pues sigo yo. Saludar a los que ayer no estuvieron, como a Maripaz y a Martín, y a Teresa, la mujer de Alex, y Belén. Entonces es mañana cuando Blanca y yo tenemos que cantar el responsorio, ¿verdad? Actívate el micrófono, Belén, que no te oímos. ¿Me oís? Belén, sí, ahora sí. ¿Me oís ahora? Vale. Ahora sí. Que Sandra, hoy ha habido un error, entonces se supone que era hoy. Después lo miramos y te decimos. Vale, de todas formas, como el responsorio es muy cortito, se puede cantar bien, que no quita tiempo. No es como cantar un himno o cantar el Benedictus. Quisiera saludar a los de San Fernando, que tengo un grato recuerdo el año pasado de que comimos juntos en Segovia. Hablamos de nuestro Carmelo y tengo muchos recuerdos para ellos. Alex y Teresa. Teresa tiene el problema de que está atendiendo a su madre que está encamada. Ese es el problema. A ver si luego a la 1 puede estar. Eso que nos gustaría verla. Para que la veáis. Claro, claro que sí, claro que sí. Claro. Por lo menos que se asomen, sí. Claro que sí. A Maripaz no le va el vídeo, ¿no? No se le llega a ver, ¿no?
Maripaz, ¿tú nos oyes? Sí, os oigo perfectamente. Tenía el micro apagado. Sí, ok. Sí. No sé si Lo me que oís pasa es ahora. que sí te oímos, Maripaz, pero no te vemos. Pues, No sé si porque no quieres poner la no he sabido cámara ponerlo. o por... Me he conectado y os he seguido perfectamente desde el principio, perfectamente. Ha sido una gozada esta mañana y aprovecho para saludarlos a todos, daros ahí un abrazo muy grande a todos, aunque sea en la distancia. Lo del vídeo no he intentado entrar de repente y no le he puesto o no he sabido ponerle. No he intentado, sí. A ver, Maripaz, ¿con qué estás? ¿Con el móvil o con el Con ordenador? un iPad. Ah, con eso sí que no domino nada. Sí, No te sé ayudar. pero me escucho perfectamente todo, a todos. Y vamos, la charla y lo mismo la oración perfectamente desde el principio. Solamente me desconecté esos segundos, que todos nos desconectamos, pero me conecté de nuevo y lo he seguido. Ha sido una charla preciosa, preciosa. Me ha encantado, me ha encantado. Y a ver si luego consigo ponerlo del vídeo en la siguiente conexión. De acuerdo, muy bien, genial. Gracias a todos. Pues nos vamos a ir despidiendo entonces Sí, y después a la beso 1 para nos todos. volvemos a juntar. Yo quería mandar un abrazo. Un beso para todos. Quería mandar un abrazo especial a Asgen, porque desde el encuentro de Segovia no he tenido oportunidad de hablar con ella y ayer se me marchó antes de tiempo. Y bueno, que la recuerdo muchísimo. Asgen, un abrazo. Yo aprovecho para saludar a todos. Hola, aprovecho para saludar a todos. Que como no estuve ayer, pues